Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Hidalgo y le saludo con mucho gusto. Le agradezco que esté con nosotros en su programa Reto Judicial 2025, donde buscamos llevarle los principales detalles de este proceso electoral que le permitieron ir a votar el pasado 1 de junio. Ahora que sigue, pues sigue conocer cómo fue la participación, cómo va el cómputo, cómo se están cuidando los votos y todo lo que ha dejado de enseñanza este proceso electoral. Para ello saludo con mucho gusto a la consejera electoral Julie Erika Armenta Paulino, quien además preside la Comisión Especial de Seguimiento a Cómputo. Gracias, bienvenida. Gracias, buenos días. Consejera electoral, el pasado 1 de junio creo que llegó la etapa cumbre de este proceso electoral, ¿no? Lo que todos esperábamos, ver la participación, poder ejercer este derecho que por primera vez se nos concedió de elegir a las personas que van a estar al cargo, al frente del Poder Judicial. Sin que haya terminado todavía el proceso electoral, ¿cuál sería el primer balance que tienen de esta jornada electoral y sobre todo del proceso? Mira, creo que lo más importante es que este 1 de junio todos, de alguna manera, por supuesto quien acudió a las urnas, se empezó a familiarizar con este proceso de elegir a las personas juzgadoras, a los magistrados. Eso de entrada ya es un avance. Nosotros como autoridad electoral hicimos todo lo que nos correspondía, pusimos las boletas, las casillas, todas tuvieron los materiales que se necesitaron. Recordemos que ahora, por ejemplo, las casillas son más grandes, se necesitaban más lugares para poder ejercer el voto. Todo esto que materialmente se tenía que hacer, se hizo. Se implementaron nuevas cosas, por supuesto. Entonces, de manera inicial podríamos decir que esto fue exitoso para nosotros como autoridad. Se cumplió con ese objetivo. Se cumplió con el objetivo, a pesar de los tiempos cortos, que eso es muy importante, porque todos sabemos que con esta reforma los tiempos fueron cortos. Creo que la experiencia del instituto en otros procesos electorales se pudo adaptar y se pudo aplicar para poder atender esta elección. Eso creo que de manera inicial es lo más importante. En un segundo momento me parece que lo que tenemos que rescatar es qué nos deja a nosotros como aprendizaje, como institución, a los candidatos también, a los que participaron, porque platicábamos en otros espacios, no todos ellos están familiarizados con un proceso de elección. Tenemos ahora... Ni con las redes sociales, Ni con las redes sociales, cómo transmitir el mensaje, cómo comunicarse, a quién van a llegar. Hay un proceso de selección, de registro, que no lo hacemos ahora como instituto, se hacen unos comités. Entonces, es un proceso distinto que también tenemos que aprender. Y la otra parte es la pedagogía para el electorado, ¿no? Cómo le tuvimos que comunicar al electorado que hoy no iba a utilizar una boleta con colores y emblemas, con partidos políticos, que no era tachar solamente. Eso y cargos totalmente distintos a los que en los que no estaban familiarizados, incluso con el trabajo, con lo que implica, ¿no? Claro, y que también pues tuvimos que hacer una labor que sí nos requirió a lo mejor un poquito más de tiempo. Buscamos acercarnos mucho a los foros, buscamos salir un poquito a las escuelas, a los lugares, pero lo cierto es que sí hay todavía mucho por hacer en cuanto a cómo comunicamos, a qué se dedica un juez, qué hace una magistratura, qué va a hacer ahora este tribunal de disciplina, que es uno de los nuevos elementos. En esa parte creo que todavía tenemos que hacer una evaluación porque hay que hacer ajustes para que vaya mejorándose, ¿no? Y el ciudadano también tiene que asumir que hoy ir a la casilla requiere de una información previa, ¿no? Ahora no podemos ser solamente un electorado pasivo que va a llegar y va a marcar el color de su preferencia, a lo mejor sin tantas referencias. Hoy se necesita una ciudadanía que participe y en eso el instituto avanzó mucho. Generamos insumos como el Conóceles, se hicieron las simulaciones, se presentaron las boletas, toda esa parte es para que el ciudadano se acerque y vaya ese domingo a poder ejercer el voto con más elementos. Y ¿se tiene ya posibilidades de conocer más o menos cómo estuvo la participación, los niveles, si hubo zonas donde votó más la gente, donde votó menos? Porque en otros procesos hemos visto que las mujeres participan más, que las personas mayores de 40 son también las que acuden más, los jóvenes menos, pero en esta elección ya se puede más o menos conocer esos indicadores o todavía falta un poco de tiempo. Mira, yo te comento que de manera muy particular este consejo, cuando estábamos haciendo este proceso de elección, la parte de la participación siempre fue proyectada como a esperar lo máximo. Sabemos el reto de una elección desconocida. Creo, y lo digo porque el INE sé que lo implementó hace una semana, generó una metodología para poder conocer al final de la jornada un porcentaje de participación estimado. Me parece que sí es una responsabilidad el generar indicadores como ese sin haber tenido un tiempo, una planeación adecuada.
nosotros no habíamos considerado este elemento, no por lo menos para tenerlo el día de la jornada. Por supuesto que lo vamos a conocer y ahorita ya tenemos, de hecho te puedo comentar justamente en la sesión del consejo, a partir del número de actas que ya tenemos, que son 1,800 más o menos, que ya tenemos capturadas, que están ahí, ya podemos decirte que tenemos en este momento estimaciones sobre ese universo de más o menos el 12%, muy parecido a lo que hay actualmente a nivel nacional. Pero tú decías algo muy importante, ¿cómo saber en qué lugar más, en qué lugar menos? Esto solo se puede conocer si nos apegamos a una metodología o si esperamos a que tengamos la totalidad de las actas capturadas y entonces sí, identificar ya elementos como esto, dónde más, dónde menos, si el sur, si el norte, eso se tiene que conocer hasta que terminemos el cómputo. Ajá. Y bueno, en este momento, desde el pasado domingo, pues se está llevando a cabo el cómputo de votos en las 18 juntas. Platíquenos cómo se está llevando a cabo esto y que la gente pueda conocer a aquellas personas que no se han metido en la plataforma a ver cómo se desarrollan las sesiones de cómputo, cómo se lleva a cabo, cuánta gente participa, quiénes están participando y sobre todo proyecciones de cuándo se podrían tener ya la conclusión de estos cómputos. Mira, vamos a suponer que yo soy un ciudadano que ya fue a depositar su boleta este domingo y ahora toca darle seguimiento, yo creo que más que en otras ocasiones, por lo que va a implicar en tiempo y en número de recursos materiales y humanos este proceso. Estamos hablando de casi 5,000 personas, ya hablando en estos 18 consejos entre las vocalías, personales de la Junta, los asistentes electorales, los supervisores, que van a entrar en una dinámica que es de alguna manera muy simple. Se generan en cada uno de estos consejos mesas de recepción el día de la jornada, donde van a llegar los paquetes. Estos paquetes, y voy a empezar desde ahí, van a ser registrados a partir de un código QR que ya traen las cajas. ¿Qué nos permite ese código? Nos permite darle un inicio de cuando llega a la Junta y empezar a ver la trazabilidad del paquete. Si lo muevo a la bodega, si lo asignamos a una mesa, si sale a la bodega, si ya se computó, si ya se generó un acta. Este código QR nos permite todo ese seguimiento. Tenerlo bien ubicado. Tenerlo ubicado para saber cómo llegó y también, le digo, no es el caso, pero también para en caso de que no llegue, hay posibilidades de que a lo mejor llegue otro consejo. Bueno, también con este elemento lo podemos identificar. Una vez llegados estos paquetes, el día de la jornada, se meten a la bodega para poder irlos organizando y entonces sí empezar ya con la parte de la captura. ¿Cómo organizamos la captura? Cada junta crea grupos de trabajo, que son como pequeñas células que van a tener, de acuerdo al número de paquetes que se reciben, digamos van a tener 10, 8 y hasta 26 PEC. ¿Qué es un PEC? Es el punto de escrutinio y cómputo y está conformado por un capturista y un auxiliar de verificación. A ellos se les asigna el paquete, digamos que ya llegó a la casilla, se les asigna el paquete y ellos son los encargados de revisar lo que, y eso también es importante, a veces en esta ocasión la casilla tuvo 1, 2 o 3 paquetes dependiendo de la magnitud de gente que estaba en esa lista nominal. Llegan estos paquetes, empezamos a revisar qué es lo que contienen para hacer la separación de algunos documentos, algunos materiales, a veces encontramos... Incluso ahí se abren por primera vez los paquetes que cerraron los y las funcionarias de casilla. Exacto, ahí los abrimos, organizamos, quitamos a quienes se va a utilizar. ¿Para qué? Para dejarla a estos dos roles de equipo, nada más los paquetes de las elecciones. Es importante decirte que al lado o en comparación con el INE, nosotros sí hacemos una captura simultánea. El INE lo que hace de sus 6 elecciones, saca el primer paquete y empieza a hacer el registro y lo vuelve a guardar. Y así hasta que termine todo el primer cargo, el primer sobre, y después vuelven a sacar los paquetes para ir con el segundo sobre. Nosotros no. Nosotros lo que hicimos es sacamos los 4 sobres, los 4 cargos que estamos eligiendo, y en algunos casos solo 3, y entonces empezamos a hacer la captura. ¿Qué nos va a permitir? Vamos a tener información de los 4 cargos de manera constante, al mismo tiempo, de manera simultánea. Y con este margen, este seguimiento o este avance que llevan hasta el momento, ¿pueden inferir más o menos cuándo podrían concluir todos los cómputos? Porque inicialmente se hablaba de hasta 12 días, pero esto hablando de un escenario donde los 13.2 millones de electores pudieran votar. Nosotros tenemos, afortunadamente, por normatividad, no tenemos un plazo fijo ni señalado. El INE sí lo tiene, que son 12 días. Nosotros tenemos también distritos con algunas casillas de diferencia que sí pueden ser más pequeños y unos que son más grandes, sobre todo lugares como Tlalnepantla, Chalco, Nezahualcóyotl, son más grandes. Los pequeños, estaremos hablando como El Oro, Sultepec,
son lugares donde vamos a acabar seguramente en 3, 4 días máximo. Quiero comentarte que nosotros en este momento justo estamos muy optimistas porque vemos trabajos y tenemos juntas, como lo anunciamos también en la sesión, que ya están por arriba del 70%. Eso nos indica que puede ser que tengamos todavía menos tiempo, a lo mejor 3 días. En esta semana entonces podrían tenerse los resultados. Bueno, pues como puede darse cuenta, el cómputo, los resultados se van a tener muy pronto, en esta misma semana, pero hay más detalles que seguir y que conocer de este conteo que se están haciendo en las juntas electorales. Por eso le pido que no se vaya, que se quede con nosotros. Regresamos después de este corte para más detalles con la consejera Julie Erika Armenta. Gracias. Muchas gracias por seguir en la plática. Estamos con la consejera Julie Erika Armenta Paulino platicando sobre el programa de cómputos que se está llevando a cabo en las juntas electorales. Consejera, supongo que puede haber casos en los que pudiera haber empates. ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo se decide quién gana si hubiera algún empate? Nosotros justamente acabamos de aprobar un documento que establece también que en caso de un empate, bueno, nosotros no podríamos entregar la constancia de resultados y tendríamos que notificar en su momento al tribunal. Nosotros tendríamos que declarar la vacancia como tal. Ajá. Y en caso, por ejemplo, de que se anulara alguna votación, ¿podría haber una elección extraordinaria? ¿Está sentada en la ley la posibilidad de ir a una elección extraordinaria en algún distrito, en algún cargo? No está sentada en la ley, o sea, tenemos todavía que enfrentar ese caso como tal. Recordemos que solamente estamos ahorita eligiendo a 91 cargos. Tenemos todavía un proceso pendiente de esto, entonces no está considerado como tal. Seguramente tendría que revisarse la normatividad para saber en qué casos podría aplicar y en qué términos. Sabemos que el registro de candidaturas fue libre, que se registró quienes quisieron y sabían que tenían los requisitos, que cumplían con todo esto, pero no sé si, y por eso en algunas boletas pues no hay tanta gente como en otras, ¿no? Tanto de género o de número de personas que participan. Detectaron algunos casos donde el triunfo estuviera predeterminado porque no había suficientes participantes y prácticamente ya tuvieran como que asegurado el triunfo. Mira, entiendo el sentido de la pregunta y sé que en algunos otros estados sí se dieron casos muy notables. En el caso de nosotros solamente tenemos por ahí una candidata si no me equivoco, que es en Otumba, donde tenemos este caso es un cargo para mujer y solo hay una mujer. Y te digo que en su momento, nosotros también en este caso con los comités, se les pidió que hubiera un número de candidatos que fuera posible, pero tampoco se podía obligar a alguien a participar, y lo más importante, hay un cumplimiento de requisitos. Entonces, el comité hace esa revisión y al final fue el que nos determinó qué candidatos participaban. Es el único caso que tenemos identificado como tal, que solo es un cargo para mujer y solo hay una mujer como candidata. A nivel nacional se ha hablado mucho de este tema del llamado 8 de 8. Aquí en el Estado de México se aplicará con aquellas personas que ganen la elección en todos los cargos, presidencia, tribunal de disciplina, magistraturas o juzgados. ¿Se les aplicará y se les podría retirar el triunfo si tienen alguna deuda alimentaria, son personas violentadoras? ¿Qué pasa con esta 8 de 8? Apenas, creo que no tiene más de 2 semanas que justamente nosotros también elaboramos unos lineamientos para esta parte de hacer una revisión previo a la asignación. Para nosotros también es muy importante que este tipo de cosas se cumplan como tal, ¿no? Recordemos también otra cosa, nosotros en cada uno de los distritos a las personas se les da una constancia de resultados. Es bien importante este elemento porque podemos caer en la lógica que tenemos en un proceso ordinario de que llevan su constancia no es el triunfo, no. Esa constancia de mayoría no es la que se les da en los distritos, ahí se les da una constancia de resultados. Posteriormente pasarán con nosotros a la parte ya de lo que sería la asignación y recordemos que tenemos unos lineamientos de paridad que nos van a ayudar justamente a hacer esa asignación. Por eso es tan importante que entendamos que una cosa es la constancia de resultados y otra cosa ya será la asignación. Vamos a tener oportunidad, de acuerdo a estos lineamientos, de hacer una revisión justamente de esta 8 de 8 y de ver que no tengamos a ninguna persona que tenga algún problema, alguna sentencia, alguna cosa así, la estamos revisando. Es parte también de nuestro trabajo y también ahí sumar un poquito, si bien en este consejo se han hecho
varios lineamientos, hemos generado algunos criterios. Es bien importante también que los comités, cuando hacen este procedimiento, pues también se comprometan a llevarlo con esa puntualidad, ¿no? Generó a nivel nacional muchos temas, la cuestión de algunos candidatos que tenían señalamientos, que eso también es muy importante. Son muy distintos los señalamientos a una sentencia. A una sentencia. Y entonces, aquí se procederá hasta que sea una sentencia hasta definitiva. Que sea definitiva, así lo tenemos marcado también. Ajá. Y en estos casos también ocurriría lo mismo que con los empates, o sea, si retiran ustedes el triunfo a alguna persona, también quedaría vacante ese cargo, no pasaría al segundo lugar el triunfo, ¿verdad? Pero recordemos que no es tanto que le quitemos el triunfo. Ah, porque no lo ha tenido. Porque no lo ha tenido, exacto, por eso es importante que veamos la etapa en que vamos a verificar para después asignar. Entonces no podríamos decir que se va a hacer una vez que triunfo. Esto no es, todo esto es previo. Ajá. El tema de gastos de campaña, sabemos que hubo topes para cada uno de los cargos, acorde con lo que tenían que hacer y en las zonas que estaban. Se van a tener los resultados de fiscalización, imagino yo, a tiempo. ¿Esto también podría ser un elemento para que no tenga el triunfo alguna persona que haya rebasado los topes que se le marcaron? Recordemos que en este tema en particular dependemos también del INE. El INE es quien lleva a cabo esta parte de la fiscalización. Entonces nosotros dependemos de la información que ellos nos genere para ver cuál es lo que se procede en estos casos, ¿no? Desafortunadamente esos tiempos los vamos a conocer hasta que el INE nos pueda marcar ello. Ajá. De ustedes va a salir información muy importante de todo el análisis que puedan hacer durante este proceso, porque ustedes fueron quienes ejecutaron la ley que se reformó. ¿Van a hacer en algún momento algún diagnóstico rubro por rubro para poder dejar asentado bien dónde hubo aciertos, dónde faltó, dónde hubo vacíos, hacer como el llamado libro blanco para tener todo ese contexto y poderlo compartir quizá con la legislatura en este caso, con estudiosos del tema para que se puedan hacer propuestas? ¿Tendrán tiempo para hacer este diagnóstico? Afortunadamente, estos diagnósticos se hacen proceso a proceso. Y sin duda en esta ocasión es muchísimo más importante por lo que todavía nos corresponde para el 2027. No nada más va a ser una elección de jueces, tendremos también una elección de diputaciones y de ayuntamientos. Este diagnóstico se tiene que realizar con cada una de las áreas porque como empezábamos esta práctica, hay cosas que fueron muy positivas, hay cosas que podremos decir que se cumplieron, todo estuvo materialmente dispuesto, pero hay cosas que tenemos que mejorar y en todo hay un área de oportunidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por supuesto, hacer más eficiente lo que tenemos. Para el 2027, lo que implica materialmente tal vez requiere más tiempos. Estamos hablando de una impresión de boletas que superaría por mucho lo que hoy hicimos, y hoy hicimos 50 millones de boletas. Es una cuestión material que le tiene que dar viabilidad a lo que nosotros hacemos. El Estado de México tiene una lista terminal de 13 millones. Hay que entender que no es igual de sencillo hacerlo para 3 elecciones, porque serán, y tenemos que señalar, para el caso de jueces, estaríamos hablando casi de 400 cargos que todavía están pendientes por elegir. Entonces, el número de boletas y de propuestas que pueden salir de ahí seguramente será superior a lo que presentamos hoy, más lo que tenemos que tener en ayuntamientos y en diputaciones locales. Entonces, ¿sería fundamental pensar en una reforma electoral? Es fundamental para nosotros generar un diagnóstico que nos permita, sí, compartir con quien tiene que tomar esas decisiones, que serían los legisladores, donde hay a lo mejor posibilidades de tener tiempos no solo apretados, sino que tal vez serán imposibles de atender materialmente. Creo que tiene que ver sobre todo con los tiempos, lo mencionábamos ya en otros espacios. Nosotros hoy tenemos una legislación que nos marca empezar trabajos en enero. Hace tiempo lo teníamos en septiembre. El trabajo de coordinación con el INE viene desde septiembre. Nos faltan algunos espacios y algunas cosas que tenemos que llevar a cabo y seguramente la parte del tiempo y de los plazos es de lo más importante. Y tendrían que tener pues más tiempo porque vienen más elecciones, será un proceso mucho más grande tanto en la parte judicial, alcaldías, diputaciones, y esto implicaría a lo mejor instalar más juntas, más mesas de casilla, va a crecer seguramente el padrón electoral en 3 años. Hay que pensar en todo este escenario desde ahora, ¿no? Creo que lo importante de un instituto o de lo que hacemos en nuestro día a día es eficientar el recurso, porque también es importante. Estamos hablando de eficientar recursos. Somos el padrón más grande, pero también somos un estado que requiere la instalación en una ordinaria de casi 21,000 casillas, que si la sumáramos a lo que hoy tenemos para judicial, estamos hablando casi de 30,000. Esto no solamente es un compromiso económico y material, sino que va a requerir muchísimas más personas de las que hoy nos ayudan aquí. Como mencionas, tal vez hacer una evaluación de si nuestras 170 órganos, nuestras 18 juntas van a ser suficientes,
qué es lo que vamos a requerir materialmente, y la única ventaja que nosotros tenemos es que ese diagnóstico lo vamos a empezar a partir de que termine este proceso. Ajá. Y en la parte, por ejemplo, del proceso judicial, en lo que va del cómputo se han visto por ahí pues muchos votos nulos, que a lo mejor difiere con lo que se pasa en una elección tradicional, y también boletas donde la gente no llenó todos los recuadros, no aprovechó todas las oportunidades que tenía. En esta parte también habría que incidir mucho en la parte didáctica, en la parte de enseñanza, en la parte de mejorar la boleta. Creo que hubo una boleta distinta en la parte federal, en la parte estatal, pero en lo que concierne a ustedes, ¿habrá que mejorar todo esto para que la gente se sienta con más capacidad de poder llenar como ellas quieren estas boletas? Hay que partir del hecho de que tenemos una didáctica distinta. La pedagogía del electorado en esta elección cambió totalmente. Ahora yo no puedo decirle a alguien que simplemente me diga con qué partido tiene afinidad política, por ejemplo. Ahora tiene que conocer al candidato, tiene que conocer la especialidad. Nosotros desde este proceso hicimos ya algunas mejoras al diseño que el INE nos mandó. Hablábamos de esta cuestión de hacer bloques para cada especialidad, de tener más claridad en los nombres de acuerdo al alfabeto, de tener marcado los recuadros con el color de la especialidad. Hicimos varios elementos que por supuesto todavía se pueden mejorar y que seguramente para el 2027 vamos a procurar hacerlo tal vez más didáctico. Yo creo que sí hay un trabajo que no tenemos que dejar de hacer, y es el ir difundiendo y multiplicando el mensaje de cómo es esta nueva forma de votación. Pues, consejera, se nos acaba el tiempo. No sé si quiera agregar algo, resaltar algo de toda esta enseñanza que les ha dejado el Instituto Electoral en un par de minutos, por favor. Pues mira, agradecerle a las personas que acudieron el domingo a dejar su voto, agradecerles a las personas que fueron funcionarios, a las personas que actualmente nos están ayudando en las juntas, que también son ciudadanos, es muy importante, a poder traducir esos votos en resultados. Y invitarlos a que no dejen de seguir aprendiendo de este proceso, porque esto todavía viene para más tiempo. Ajá. Muchas gracias, consejera. Gracias. Sin duda, la jornada electoral del pasado 1 de junio fue el momento cumbre de esta elección, pero todavía sigue más trabajo. Necesitamos familiarizarnos más con el trabajo electoral, hacer más partícipes en la vida pública, interesarnos más por lo que acontece en el Poder Judicial, y para eso necesitamos hacer seguimiento. Por favor, siga pendiente de todo lo que habrá en esta elección. Todavía no se acaba, hay mucho por hacer y los resultados electorales están muy pronto, como usted lo pudo conocer del viva voz de la consejera electoral Julia Erika Armento. Están en tiempo y en posibilidades de dar a conocer los resultados esta misma semana, y después el Consejo General Electoral definir los triunfos de las personas que podrán entrar en funciones el próximo mes de junio. Le agradezco mucho el favor de la atención en su programa Reto Judicial 2025, y le pido que nos siga acompañando en la siguiente emisión el próximo martes a las 21:30 horas por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Muchas gracias y hasta pronto.